Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentran allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentran allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigantes se encuentran allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. La ofrenda, Padre, te pedimos que tú bendigas a tu obra en medio de los tiempos y que también nos ayudes a salir adelante en este servicio que nos pones en el tiempo que tú consideres. Así, Padre bendito, te estamos suplicando que nos ilumines con la luz del Espíritu Santo para entender tu palabra preciosa, ya que a través de ella podemos nosotros no solo ser diferentes, sino que también practicar lo que tú más quieres, un amor sincero y honesto para contigo, para con nosotros mismos y para con los demás. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, Dios les bendiga y bienvenidos nuevamente. Entonces, el pasaje de la Biblia, como se los dije anticipadamente, lo vamos a ver en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 10. Y el tema es el criterio correcto. Este tema nos habla obviamente en la aplicación de criterio. Criterio quiere decir tener un juicio sobre las cosas, tener una idea de qué es lo que uno tiene que hacer y qué es lo que uno no tiene que hacer. Eso es criterio, ¿va? En pocas palabras. Pero obviamente, como decíamos a un principio, lamentable y tristemente, la mayoría de la gente, sea en cualquier área de la vida, no solamente en el aspecto cristiano, siempre tiene criterios descontrolados o dañados o manchados por algunos propósitos de tipo personal, ya sean justificables o no justificables. Nosotros sabemos de que lamentablemente por eso es que estamos como estamos. Por eso es que hay división entre las familias, hay división en las naciones, hay división en el mundo prácticamente, porque cada quien quiere tener su propio criterio, ¿va? Y lo peor es que no saben ni qué quiere decir criterio ni tienen criterio. Entonces, la única forma que nosotros podemos establecer una manera correcta de discernir quiere decir diferenciar lo bueno de lo malo, porque ahí tiene que ver el criterio, es dejando que sea Dios, que fue el que nos creó, a través de su fuente bendita, que es su palabra, ¿va? 66 libros que los escribió en 1500 años, no los escribió en ese tiempo solo por tenerlos ahí de adorno, sino que a través de aquí está lo que Dios quiere que hagamos, cuándo, cómo, con quién y para qué. Ahora, claro, en la vida personal uno
tiene que hacer cosas de su vida diaria, por ejemplo, decisiones de ir al trabajo, decisiones de tipo familiar, decisiones de compras, de ventas, de lo que sea, las cosas de lo que se le llaman misceláneos, las cosas de la vida. En ese mismo concepto nosotros podemos tener la dirección de Dios para hacer las cosas correctamente también. Entonces, no, lo que pasa es que nosotros queremos complicar las cosas o no las complican otras personas. Y entonces aquí, en este concepto del criterio, Dios nos va a hablar en este texto, el texto de lo que se está diciendo, nos va a hablar del versículo 1 al 3 del criterio objetivo. El objetivo quiere decir que uno tiene que ver primero como un arquitecto cuando ve los planos y dice, este edificio lo vamos a hacer así, aquí va a llevar una torre, lo vamos a hacer en este lugar porque este lugar está fuerte para resistirlo y lo vamos a hacer con una estructura de metal. Entonces, ese es el objetivo. O en una guerra también se menciona mucho la palabra objetivo. Vamos a atacar este lugar que es donde tenemos que empezar la guerra. Entonces, los objetivos, uno tiene que ver primero el plano. Y nosotros lo que tenemos que primero ver es el método de la vida, que es la palabra de Dios. Entonces, si vemos primero el objetivo, entonces ahí ya empezamos bien. Pero a veces uno quiere hacer las cosas a como caigan. Y dice, no, yo soy con Dios a mi manera, pues a su manera se va a ir al infierno también. Porque la palabra de Dios dice que o somos o no somos, o estamos a la manera de Dios o no estamos. Eso es lo que Dios dice, ¿va? Y respetando su criterio. Pero el punto es de que vemos primero el objetivo. Entonces, versículo 3 al 1, del 4 al 6 vamos a ver el criterio subjetivo. Ahí está la palabra sub. Es como un submarino, sub, es adentro. El criterio objetivo está dentro de nosotros. Subjetivo, perdón. En el criterio subjetivo ya tiene que ver cómo Dios nos hace establecer decisiones. A veces hay cosas que hay que hacerlas en el momento y hay otras cosas que hacerlas a largo plazo. Planificar, eso puede entrar, vuelvo a insistir, en la vida familiar, en la vida laboral, del trabajo, en cualquier aspecto. Pero eso es lo subjetivo, que sea Dios el que nos haga entender las cosas, pero uniendo los dos criterios, el objetivo que es la palabra y el subjetivo que es Dios. ¿Va? Porque Dios no va a actuar aparte de su palabra. Dios siempre apoya su palabra. Si ustedes se dan cuenta, cuando sucedieron las cosas más importantes que sucedieron, decía como está escrito. O sea que Dios siempre le dio apoyo a su palabra. Entonces después del criterio subjetivo viene el criterio práctico. O sea, ya son 3 clases de criterio. Y el criterio práctico lo vemos de los versículos 7 al 10. El criterio práctico es cómo yo me comporto. Porque una cosa es decir y otra cosa es vivir. ¿Ah? Porque el mejor ejemplo no es hablar, sino que hacerlo. ¿Ah? ¿Cómo trato yo a la gente? Porque generalmente nos gusta que nos traten bien, pero ¿usted cómo trata a los demás? Y por eso es que la Biblia nos habla que el máximo aspecto del criterio práctico es el amor, pero el amor real. Aquí tienen la costumbre de decirle a uno, te amo, I love you dad, I love you mom, pero uno se da cuenta que viene con las bolsas cargando llenas de compra y no lo miran por la ventana, pero no lo van a ayudar. Pero I love you mom, I love you dad. Entonces, ¿dónde está el criterio práctico? ¿Ah? Y uno, claro, como es el papá o la mamá, es que así son, ellos así fueron. Sí, pero no es excusa. Por eso dijimos, o somos o no somos.
Y es que el problema es este, que cuando uno no pone las cosas en su lugar, entonces Dios las pone. Y cuando Dios las pone, en el mensaje que dimos ahorita el viernes, Dios le quitó la vida a los dos hijos de Elí, porque eran sacerdotes. No sé cuántos han visto el video que ya pasamos este viernes. Ellos eran puestos en el mismo canal, en la misma tribu de Israel, que tenían que ser sacerdotes. Estamos hablando de un sacerdocio de Dios, no de un sacerdocio de otras religiones que han sido inventadas por el hombre. El sacerdocio judío. El sacerdocio judío, ellos eran hijos de Elí. Elí era el máximo sacerdote, el sumo sacerdote, y ellos eran sacerdotes. Pero ellos entraban al templo a tener sexo con las mujeres en el mismo templo. Además de eso, ellos venían y la carne que estaba ya puesta para el sacrificio, que era la gordura, se la comían. Y con un garfio, que era lo que se usaba antes en lugar de tenedor, que tenía 3 dientes, así agarraban y se comían lo mejor. Y todavía le daban al papá. Y el papá, como era un alcahuete, los atendía. Y el papá sí servía a Dios, el papá sí era hijo de Dios. Pero la Biblia dice que ellos eran hijos del diablo. Pero estaban metidos en la religión. Y estaban en lo que estaba más adentro. Entonces no todo lo que brilla es oro. Tenemos que, y ahí está el criterio, donde tenemos que nosotros diferenciar lo uno de lo otro. Y de eso nos va a empezar hablando. Versículo 1 del capítulo 4 de 1 Juan. Amados, no creáis a todo espíritu. Ahí está. En buen español diríamos que no nos den gato por liebre. Porque mira que una persona está ahí moviendo las manos y le pasa hasta así, casi lo abanica. Uno sabe que gran hombre de Dios. Y no sabe que detrás de eso hay un monstruo. Y no estamos en contra si alguien quiere expresar, si lo hace sinceramente. Y saben terminología, porque le dicen a uno, gloria a Dios, amén. Y uno se impresiona por eso. Tenemos que tener criterio. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Dice que nosotros tenemos que probar los espíritus. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que tenemos que tener lo que se le llama un tamiz. Un tamiz es un colador. Las mujeres saben mucho de eso. Para cuando quieren hacer algún tipo de comida usan un colador, ¿no? Para que quede los trozos de harina grande en un terrón y los otros que se vengan coladitos, ¿no? Entonces, que lo que está diciendo ahí es que no nos dejemos llevar por cualquier impresión, porque nos pueden dar una cosa por otra. Y les voy a decir un término que dijo uno de mis maestros cuando yo estudié. Digo, una mentira es mucho más peligrosa cuanto más verdad contiene. O sea que es más creíble que lo engañen a uno diciéndole un montón de medias verdades, pero con un fondo de mentira. Y entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque para todo hay que tener una diferenciación. Y lo que está diciendo ahí, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No dice que pocos, sino que muchos falsos profetas. Y yo que llevo más de 35 años como pastor y de 40 y pico como cristiano, me he dado cuenta de tantas cosas, hermanos, que les digo que uno dice, increíble cómo esta gente manipula, porque casi siempre lo que quiere hacer esta gente que hace esas cosas es manipular, o sea, mangonear, como decimos en español, a la gente y sacarles hasta lo que no tienen. Y a ellos no les importa nada. Pero ellos andan en un aeropuerto con su helicóptero, con guardaespaldas y todo bien, gracias. Y la gente, aunque se esté muriendo de hambre. Entonces, mucho falso profeta hay. Y lo peor es que nos engañan. Dicen, es que tuve un sueño ayer. Sí, Dios usó los sueños, no siempre, pero los usó. Tuve una visión, sí, Dios usó las visiones, no siempre, pero las usó.
Pero ahora dice la Biblia que a la ley y al testimonio, el que no le ha amanecido. O sea, ahorita ya todo eso se acabó, ya para eso dejó Dios la Biblia. Y la Biblia es el objetivo, el plano para darnos a entender qué es lo que Dios quiere y qué es lo que no quiere. Ya todo eso, lo demás ya pasó, ya no lo usa Dios. Dice la Biblia que ni quitarle ni ponerle, y el que le quite, Dios le va a quitar, y el que le dé, Dios le va a dar también. Y el mismo Dios lo está diciendo. Entonces no tenemos porque hay movimientos religiosos que dicen que hay un movimiento religioso que muchos de nosotros lo conocemos porque están en nuestros países. No me gusta mencionar nombres, aunque lo puedo hacer y tengo la libertad de hacerlo, pero hay un movimiento que dice que Satanás es hermano de Jesucristo. Y nosotros sabemos que no es así. Hay otro movimiento que es el movimiento que estaba aquí fuerte, que todavía está, imagínense, lleva miles de años ese movimiento, que son, ese sí lo puedo mencionar, que son los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesucristo era una emanación de Dios. O sea que no era Dios, sino que era una emanación. Ahora, una emanación puede ser algo que viene de un respiro o de algún brote o de algún tipo de líquido o lo que sea, es una emanación. Uno dice, está emanando gasolina, por ejemplo, está emanando. Entonces, ellos decían que Jesucristo era una emanación de Dios y que cuando Jesucristo fue bautizado, esa emanación de Dios entró dentro de Jesús, pero que cuando Él murió, se fue de Jesús. Porque casi todos los criterios erróneos van atacando a Jesucristo. Hay otro movimiento que nos visita mucho y nos va a tocar la puerta y todo, y dicen que Jesucristo no es Dios, sino que es una creación de Dios. Pero si usted lee Apocalipsis capítulo 5, dice que hay que adorar al Padre y hay que adorar al Hijo, porque el Hijo también es Dios. En San Juan, en el Santo Evangelio, Jesucristo dijo, muéstranos al Padre, le dijo un discípulo, ¿hace cuánto tiempo estoy con ustedes y no me han conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Jesucristo es igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. Porque Dios es solo una esencia, pero se manifiesta en tres personas. Por eso nosotros creemos en la Santa Trinidad, que es la revelación escrita o especial de Dios. Ahora, muchos falsos profetas dicen cosas, y lo peor es que las dicen y se quedan como que sin nada. Una señora no hace mucho, creo les conté un día, estaban ahí orando porque se agarran las manos y hacen un gran show y toda la cosa, y de repente le dice uno de los profetas, ya te van a salir tus papeles, según Dios me dijo. Y ya se le quedó viendo y le dijo, mentiroso, si yo ya soy ciudadana desde hace cuánto tiempo. Porque todo, y eso se queda como que si no mataron una mosca, siguen iguales, porque siguen tirando veneno. Y lo peor es que nosotros se lo creemos. Y por eso es que ahorita hay un montón de gente que se van del tingo al tango, como dicen, es que este predicador predica porque vea cómo grita. Y que aquí, y no se dan cuenta que hay que tener criterio para ver qué es lo que uno ve, lo que uno oye, lo que uno dice y lo que uno hace. Fui a visitar una familia y me dice un señor, yo tengo un canal pornográfico aquí, pero tenía un montón de chiquitines y le digo, eso es malo para sus niños. Le digo, no, ellos no lo agarran. ¿Y cómo usted sabe que no lo agarran? Cuando usted no está, ¿usted cree que no lo ven ellos? No es que yo soy suficientemente maduro, tal vez de apellido Maduro, ¿verdad? Pero de Maduro no tenía ni un pelo. Disculpen que hable así tan claro, pero tenemos que poner las cosas en su lugar, ¿verdad? O sea, uno a veces le está dando las cosas malas a los hijos. Y entonces el problema es, al final, por eso estamos como estamos.
monstruitos por todos lados y de todas clases y de todas las edades, haciendo y deshaciendo, matando gente y todo. Entonces la palabra de Dios dice aquí, en el 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, es lo que yo les decía. Y en el original, en el griego, acordemos que nosotros lo tenemos en español bien, está bien traducido, pero en el griego dice que Yeshua es Jesús en griego. Está hablando de Jesús el hombre, todo el que confiesa que Jesús es Dios, es de Dios. Porque cuando vino Jesucristo, o sea, por decir la primera Navidad que hubo, el que nació en carne fue el mismo Dios. Por eso se le llama al niño Dios, el niño Jesús. No fue una emanación, como dicen ellos. Ahora, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Y no se está refiriendo al anticristo, al que va a venir a dominar el mundo, al hijo del diablo, sino que se está refiriendo que la misma mentira que va a decir el anticristo, la andan diciendo ahorita en estos tiempos. Porque Satanás, Jesucristo dijo que Satanás es el padre de la mentira. Satanás le pinta de colores las cosas a uno y dice que tengamos cuidado porque se aparece como ángel hasta se nos puede aparecer y hablar. Y por eso es que tenemos que ir al objetivo que es la palabra para que nos diga qué hacer o qué no hacer. En las cosas con Dios, pero también en nuestras cosas personales. Y ya pasando al versículo 4, dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que en el mundo está. O sea, nosotros tenemos el respaldo, el apoyo de ¿quién? De Dios. Y entonces no tenemos por qué paniquearnos, no tenemos que tener miedo. Lo único que sí, obviamente, tenemos que dedicarnos a examinar las cosas. Hay cosas que hay que hacerlas en el momento, pero hay cosas que hay que tomar tiempo. Y lo que se llama del aprendizaje humano toma mucho tiempo. Cualquier carrera de la vida, si hablamos del aspecto médico, por ejemplo, o la jurisprudencia, que digamos es donde están las cortes, los licenciados y todo, o si vamos a otros aspectos de la vida, si ustedes se dan cuenta y ustedes hablan con esa gente les, como dicen, se han quemado las pestañas leyendo libros para llegar hasta donde están. Y siguen todavía aprendiendo porque no dejan de aprender en las cosas humanas. Ahora, en las cosas de Dios, ¿cómo será? Vamos a seguir aprendiendo toda la eternidad y no vamos a llegar a comprenderlo todo, pero lo poco que sepamos hay que saberlo bien. Y entonces la palabra de Dios dice aquí, en el versículo mismo que ya vimos, en el 4, que nosotros tenemos el espíritu que ha vencido al mundo, que es el espíritu de Dios. O sea, nosotros no tenemos que tener miedo ni caer en un estado de decir ¿qué hago? ¿Va? Porque la situación está crítica. Entonces ya no sé ni qué hacer. Dios nos está diciendo qué hacer. Dios nos está diciendo lo que tenemos que planear, pero también lo que tenemos que llevarlo a la práctica, que eso lo vamos a ver más adelante pronto. Versículo 5. Ellos son del mundo, por esto hablan del mundo y el mundo los oye. O sea, la gente que anda ahí de un lado para otro, que me gustó lo que dijo lo que le dijo el otro, lo que dijo total de que le gustó todo, pero yo a veces a esa gente le pregunto, ¿y qué dijo? Mire, habló tan bonito, pero no le puedo decir qué dijo. ¿Va? Era muy elocuente, dice. Hablaba unas palabras que son hasta rebuscadas las palabras. Pero ¿le entendió qué dijo? No. Hubo otros, que yo no tengo nada porque mis mentores fueron pastores gringos, ¿vale? Tuve que estar con ellos. Otros se van a las iglesias americanas y no saben ni pío de inglés.
Y yo les he preguntado, ¿y qué te gustó el servicio en inglés? Sí, ¿y qué dijeron? Pues no entendí, pero le gustó. Y entonces, hermanos, tenemos que ser objetivos, subjetivos y prácticos. Yo no rechazo ningún otro idioma porque yo respeto todas las culturas del mundo, pero el mío con mucho mayor razón. Yo respeto mi cultura, mi idioma para mí es un idioma precioso. Si ustedes ven el origen del español y todos los premios que ha tenido, el español ha tenido más premios que todos los países juntos del mundo en cuestiones de literatura, en cuestiones de lo que es gente premiada mundialmente por ser personas que han escrito poesía y tantas. Nuestro idioma es un idioma bellísimo, que obviamente no es perfecto porque es humano, pero tampoco voy a menospreciar el de otro. ¿Va? Hace poco un pastor me decía, que fue mi alumno, me decía, pastor, ¿qué dice la iglesia? ¿Qué dice la Biblia King James? Yo sé que la King James regular es una de las mejores Biblias en inglés, y no es que la mejor. La King James se llama la versión. ¿Va? Pero yo no me meto al inglés porque mi territorio donde Dios me ha mandado es a trabajar con hispanos. Aunque yo tengo una clase de inglés y español en el YMCA, creo que muchos de ustedes lo saben, que tengo como 15 años de estarla dando. ¿Va? Y siempre escojo gente correcta para que vaya a dar la clase. Ahorita la está dando una muchacha que traduce en cortes en Atlanta. ¿No? Pero el punto es de que yo no me meto ahí. Cuando me dijo, dígame qué enseña eso. Le dije, hermano, disculpe, yo no le puedo decir nada porque yo no me dedico al área de inglés. Pero ahora es fácil, ahora es lo que le pregunte a Google. ¿Ah? Y entonces Google le va a decir qué es lo que dice. ¿Ah? Entonces, no hay problema. Y yo no se lo dije por ser descortés con él, simplemente yo no leo esa Biblia. Yo leo la Biblia de nosotros, o las Biblias de nosotros, que la Biblia Reina Valera, que le llaman la reina de las Biblias, que es la que yo uso, la del 1960, o también está la Biblia Nácar Colunga católica, que es muy buena, o la Biblia Jerusalén, que es muy buena. No estoy diciendo que está correcta los comentarios, porque hay comentarios que ellos hacen ahí que yo no estoy de acuerdo. Estoy hablando de la Biblia escrita. Pero definitivamente a lo que se refiere aquí la palabra de Dios dice en el versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y ese es otro punto bien importante. Porque si alguien, usted lo invita a venir a Dios o a venir a la iglesia y de alguna manera Dios subjetivamente por dentro le gusta, Dios lo empieza a mover y le empieza a hacer ver que tiene que buscarlo, eso no fue usted quien lo hizo, ni yo, sino el que lo está haciendo es el mismo Dios. Porque uno piensa que uno busca a Dios y es Dios el que nos busca a nosotros. Uno dice, cuando yo busqué a Dios, uno nunca busca a Dios. Uno solo dice Dios primero, pero solo del diente al labio, porque la verdad Dios no está ni de primero, ni de segundo, ni de último. Solo cuando tienen una gran pena, ay. Pero Dios viene y dice, bueno, voy a buscar a esa persona. Y Dios quiere que todo el mundo venga a Él. Pero lamentablemente la mayoría lo rechaza. Y no lo rechaza diciendo no quiero nada contigo, sino que lo rechaza porque lo cambia por cosas que no valen la pena. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el versículo 7, amados, amémonos unos a otros. Aquí está el criterio práctico. Tenemos que practicar el amor. Hay un dicho que me gusta que dice, hechos son amores y no buenas razones. Lo que vale es que cuando esa persona te necesite, aunque sea para darle un consejo, tú estés ahí y le digas, yo estoy contigo, yo te apoyo. Y si tienes algo con que le puedes responder en una forma fiable, me refiero fiable porque hay gente que lo engaña a uno y dice necesito tal cosa y no la necesita. Y es muy difícil porque a veces uno les puede dar y lo usan para otra cosa, pero uno tiene que ser inteligente para eso. Uno les puede, bueno, tengo hambre, okay, ¿qué es lo que querés comer? Una hamburguesa, uno mismo se las va a comprar. Y mejor si se la come enfrente de mí para que no me esté dando cuentos.
Porque hay mucha gente que lo puede engañar a uno fácilmente. Pero el amor no es solamente decir, es hacer. Y entonces la palabra de Dios dice aquí en el 7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, nosotros amamos porque tenemos a Dios. La mayoría de la gente están ahí, en una jungla donde se comen unos a otros puros caníbales. Y va uno a los trabajos y mire que ese es un desgracia. Y que mire, y si usted habla con los jefes, dice, sí, pero esa persona se mira que es bien falsa también. Y total de que todo el mundo está en contra de todos. Y a la hora de la hora todos se abrazan y todos risa y risa. Vivimos en un mundo lleno de hipocresía. Una escritora colombiana que yo encontré en una de las universidades de Centroamérica, en El Salvador precisamente, decía, esta sociedad está llena de conocimiento de basura. Y por eso es que estamos como estamos. Y las cosas no se mejoran, van de mal en peor. Pero lo importante en este mundo es usted. Porque Jesucristo dijo que una vida vale más que todo el mundo, que el mundo entero. Si los demás se van por un hoyo, pues no los podemos atajar. Porque puede ser que cuando los queramos atacar hasta nos traigan a nosotros ahí también. Entonces, tal vez les podemos decir no vayas por ahí. Pero hasta ahí, porque nosotros no somos responsables por sus actos. Cada quien es responsable por su propia vida. Entonces, preocúpese por usted primero. Y entonces sí se va a saber preocupar por los demás. Pero si usted no se preocupa por usted, ¿cómo se va a preocupar por los demás? Entonces, al final, en el versículo 8, dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea, si no amamos, no estemos diciendo que conocemos a Dios. Y amar no quiere decir que le voy a decir amén a todo y que se lleven todo lo que tengo aquí en la casa y si quieren... no, eso es ser uno un tontito. El Señor mismo Jesucristo es amor, dice que Dios es amor. Pero Dios cuando estuvo aquí, los puso en su lugar. Porque el amor muchas veces no solamente te dice qué bien estás, a veces también te dice que mal te ves. Y a veces necesitamos que nos digan que estamos mal, porque casi siempre nos dicen que estamos bien, aunque no estemos bien. Me recuerdo que un amigo que agarró el vicio, tenía buen trabajo, consiguió una esposa, tuvo un hijo muy precioso. Cuando yo vine a Chicago, que él se vino antes que yo, hace unos 40 años, me recuerdo que él le dice a mi hermano era una persona muy práctica, ¿va? Que yo al principio pues sabía yo que él era muy rudo a veces para tratar a la gente, aunque tenía buenas intenciones. Pero definitivamente una vez mi hermano le dijo, ¿te miras en ese espejo? Le dijo. Sí, le dijo, ¿qué miras ahí? Yo le digo, sí, sos vos, le digo. Bueno, nosotros usamos el vos, va en Centroamérica. Sí, sos vos. Entonces, si te miras vos, no sos una mula la que miras ahí, ni un burro. Entonces, ¿por qué te estás tirando al vicio, le digo? Estás dañando tu vida, estás dañando a tu esposa, y estás dañando tu trabajo, y estás dañando todo. Le detectaron cáncer en el hígado, a los 2 años me llaman y me dicen, hoy murió, Israel se llamaba. Yo ya vivía en otra ciudad, me fui a Chicago porque fue mi amigo desde muchos años en el barrio donde yo vivía, él vivía también. Tuvimos una amistad muy entrañable, pero lamentablemente él siguió por otro lado. Lo que sí me alegró es que aparecieron 2 misioneros americanos esa noche en el velorio y dijeron, quiero decirle a las personas que aprecian a Israel, ya él ahí estaba en cuerpo presente, que él anoche, antes de morir, llegó y le rindió su vida a Cristo. Y orando le entregó su vida al Señor y confiamos en que él esté con Dios ahora.
Porque Dios es maravilloso que hasta en el último segundo le puede dar chance a algunos. A otros no nos confiemos en eso porque puede ser que no le dé chance. Entonces hagámoslo mientras podemos. La palabra de Dios nos enseña entonces que tenemos que tener un criterio correcto de la vida. Porque la mayoría de los criterios son incorrectos. Y la única manera que podamos ser personas maduras, que Dios nos madure y que nos haga ser eficaces en nuestro proceder, en nuestro pensar, en nuestro hablar, es poniéndonos en las manos del que nos hizo. Porque solo Él sabe los problemas que tenemos. No solo espirituales, sino que físicos también. Porque Dios se preocupa integralmente del ser humano. Ya en el versículo 9 y 10 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. La mejor manifestación del amor es que Él mandó a su propio Hijo. Y dice Hijo unigénito, eso quiere decir único en su clase, que a la vez es Hijo y a la vez es Dios. Él no mandó un ángel. Dios tiene millones de ángeles. Él mandó a su propio Hijo para morir por usted y para morir por mí. ¿Quién era usted o quién soy yo para que Él haya muerto por nosotros? El ser más precioso, el ser más noble, el ser más puro, el ser perfectamente infinito. ¿Por qué dio su vida de valor infinito por mí? Por amor. Y ese sí es amor. Pero I love you dad, I don't know. No lo sé. De todos modos hay que amarlos, ¿va? Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Nosotros no lo amamos a Él, Él nos amó a nosotros. La vida necesita criterio, hermanos, para poder tener victoria y satisfacción, y sobre todo para que Dios diga: yo estoy contento contigo. Porque a mí no me importa que todo el mundo no me quiera, que todo el mundo no esté contento conmigo, que todo el mundo hable mal de mí, pero lo importante es que Dios diga: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Que Dios nos bendiga y Dios nos ayude. Vamos a seguir tocando temas de esta diversidad de puntos, ya que la Biblia tiene millones de temas diferentes. Y pues no se olvide de ver este viernes a las 7:30 de la noche aproximadamente en el canal Encontrando la Salida el tema que traemos directamente en YouTube. Vamos a orar. Las hermanas prepararon algo de comida. Vamos a orar por la comida también. Nuevamente bienvenidos a todos, y pues es un gusto que hayamos tenido el servicio último del mes de abril, ¿va? Hace algún poco tiempo uno no sabía si iba a entrar a este mes con tantos miles y millones de personas que murieron con eso del COVID, pero aquí nos tiene Dios y nos tiene con un propósito. Dios no nos dejó para hacer adornitos de sala. Tenemos que servirle, tenemos que amarle y tenemos que amar a los demás. Amén. Oremos. Señor amado, gracias por tu amor, por tu bendición y por el apoyo que nos das. Bendice la comida y bendícenos a cada uno de nosotros y ayúdanos que en este nuevo mes que viene podamos salir adelante en la vida. En el nombre de Jesucristo, amén.